En el nombre de Jesús. Amén. Había un autor americano que vivía en el siglo XIX y este autor se llamaba William Dean Howells. Aún en el mundo que habla inglés, no se conoce muy bien por su nombre, pero sí se conocen sus cuentos. Uno de sus cuentos más famosos de todos se llama Christmas Every Day, es decir, Navidad todos los días. Y en este cuento había un joven que quería que todos los días fueran la Navidad. Su deseo se hace realidad. Pero le sorprende al joven cuando este deseo, este sueño que tenía hecho realidad, se convierte en pesadilla. Después de revivir la misma Navidad tantas veces, el joven llega a aprender el significado verdadero de ese día especial. Y cuando aprende esto, el joven deja de revivir el mismo día. Y lo que aprende el joven en este cuentito es esto: la satisfacción verdadera de nuestra búsqueda de gozo y de felicidad no se encuentra en tener cosas físicas, cosas del mundo, ni en tener los placeres terrenales, sino que la satisfacción verdadera se encuentra en recibir el amor y aún más en recibir al que es amor, al que ama y nos regala las demás cosas de la vida. Nuestro texto del Antiguo Testamento me hace pensar en aquel cuentito de mi niñez, ese Christmas Every Day. Porque de muchas maneras, el texto de Eclesiastes nos advierte del peligro que hay cuando pensamos que lo bueno de la vida viene de amar nuestras posesiones, los placeres y el dinero, o cualquier cosa que sea de este mundo. Las primeras palabras en la lectura de hoy nos advierten: quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Y lo que esto significa para nosotros es que, tal como aquel joven en el cuento, nosotros nunca estaremos satisfechos por tener dinero y posesiones. Cuando el libro de Eclesiastes en el Antiguo Testamento, que otra vez es la fuente de nuestro texto para hoy, cuando este libro dice que amar dinero y riquezas es vanidad, esa palabra quiere decir que sería como agarrar el viento. Es decir, que el momento que uno cree que lo tiene, se da cuenta de que no tiene nada en sus manos. Se agarra el viento, pero a la vez se escapa. Esto es lo que significa vanidad. Por eso el amor del dinero se describe como vanidad. Cuando uno tiene un poco, siempre se va perdiéndose. Y si no creemos las palabras de Eclesiastes, escuchen entonces las palabras de Jesucristo.
Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y aún más, ustedes no pueden servir a Dios y a Mamón, que quiere decir a las riquezas. Sí, de verdad les digo esto. El problema que siempre hay con las posesiones y las riquezas es que siempre están deslizándose entre los dedos. Ustedes darán cuenta de que cuando empiezan a tener las cosas y los bienes, siempre hay algo que amenaza a quitarlos. Para decirlo bíblicamente, cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto, aparte de poder contemplar sus bienes? Y aún más, he visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a sus dueños, pues se pueden perder en un mal negocio. Cuando empiezas a tener, empiezas a perder. Cuando los campos producen muchos cereales, trigo y que sea, las langostas también vienen para comérselo todo. Cuando tienes riquezas y tienes muchas posesiones, los ladrones te miran y piensan en robarte. Por lo tanto, las posesiones y los placeres del mundo no te pueden traer un placer que dura para siempre. Las cosas de este mundo no pueden satisfacer. No, de verdad no hay satisfacción en los bienes y los placeres de este mundo, sino hay incertidumbre en tales cosas. Los bienes del mundo son como el agua del mar, agua salada, porque cuando se bebe, los que beben ese agua tienen más sed que antes, más sed que nunca. No hay descanso en beber el agua salada del mundo. Como dice nuestro texto, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. También se dice así en la Biblia. Para colmo, toda su vida la pasa comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Para citar otra vez para ustedes las palabras de Cristo, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones minan y hurtan. Cuando empiezas a tener, tienes que seguir teniendo las cosas y tienes que hacer todo lo posible para proteger lo que tienes. Y esto es algo que nos agota. Sí, al escuchar que este mundo se llena de vanidades, si al escucharlo te preguntas, ¿dónde debería yo buscar la felicidad y el gozo si las cosas de este mundo no me los trae? O no me los traen, digo. ¿Es un pecado tener cosas? ¿Posesiones en esta vida es pecado? ¿Estás diciendo, vicario, que no podemos tener cosas sin pecar? De ninguna manera.
Escucha otra vez lo que dice el texto de Eclesiastes. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Puedes relajarte en saber que las cosas mismas, posesiones mismas, no son el problema para nosotros, sino el problema es buscar la satisfacción en las posesiones. De verdad, la Biblia dice también, pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida, del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. ¿Deshace esto todo lo que acabo de decir? Que tú, como cristiano, no debes buscar la satisfacción en esta vida. No, esta palabra de la Biblia no deshacen lo que yo he dicho, porque escucha cómo termina el versículo. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. Otra vez. Esa es la herencia que de Dios hemos recibido. Otra vez, el problema surge cuando nos ponemos los ojos, cuando fijamos los ojos en cosas en vez de en Dios, que nos da las cosas de la vida. Mira, Dios no nos da dinero, posesiones, vecinos, amigos, familiares y tantas otras cosas para que estemos satisfechos con estas cosas, sino Él nos da las cosas para mostrarnos su amor, para que fijemos los ojos en Él. Por eso nos da las cosas. Él nos da estos como señal de su amor, como señal de que Él es Dios y que Él es el único que nos cuida y que nos ama y que nos satisface. Él es el único que hace esto para nosotros. Tengas mucho o tengas poco, todo lo que sí tienes es una señal de Dios que Él te ama. Otra vez, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Y aún más todavía, si tienes mucho o no, si eres joven o de mayor edad, te aseguro que tienes la posesión más grande de todos. Dios el Padre te ha dado aquella posesión, aquella herencia que no falla jamás, nunca falla. Y en la que encontramos satisfacción de verdad. Él nos da esa posesión. Es decir, que el Padre de gracia nos da su Hijo, Jesucristo. Sí, Jesús mismo es la posesión en la que encontramos la felicidad verdadera. Él es la posesión que tenemos en la que podemos encontrar satisfacción. Él es la posesión eterna. Cristo es la posesión eterna de la iglesia de Dios. Y ni el ladrón, ni el diablo mismo puede quitarlo de nuestras manos. Jesús es el pan que satisface el hambre del hombre. Cristo es el que el Padre nos dio en abundancia,
como señal perfecta y completa de su amor hacia nosotros. Es en Cristo Jesús, quien por sufrir en la cruz para la satisfacción de los pecados que nos devoran como las langostas comen el fruto del campo. Por eso sufrió Cristo, para satisfacer el pecado. Es en Cristo que se cumple de verdad este texto que leímos. Y cómo Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. En Cristo hay satisfacción. En Cristo este texto se cumple de verdad. Entonces, ponte los ojos en Jesús, el único tesoro que es sempiterno. A mí me encanta esa palabra, sempiterno, algo que no falla nunca, jamás, que es eterno. Encuentra la satisfacción de tus deseos en Cristo. Y cuando se hace así, cuando se encuentra la satisfacción de los deseos en Cristo, entonces todo el trabajo, toda la labor de esta vida, todo nuestro sufrimiento también tiene sentido y podemos disfrutar de la vida correctamente. En Cristo estas palabras del texto tienen sentido. Y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida. No hay preocupación cuando tenemos el tesoro sempiterno. Cristo es nuestra alegría. Cristo es nuestra posesión. En Cristo estás satisfecho. Amén.